Volúmenes y capacidades pulmonares. Este tema es muy importante para poder entender mejor la fisiología respiratoria. La espirometría. Recordemos que el pulmón es un órgano parenquimatoso cuya función es la de ser un globo, el cual se infla y se desinfla, permitiendo el intercambio de gases a nivel alveolo capilar para poder oxigenar la sangre y excretar el exceso de CO2. Pero este pulmón no se infla por completo ni se desinfla por completo durante las respiraciones, sino que maneja distintos volúmenes. Esta gráfica representa en el eje vertical el volumen y el eje horizontal el tiempo. Entonces, si una persona normalmente está respirando en reposo, o es decir, hablando o estar durmiendo, manejamos volúmenes de solamente 500 mililitros. Esto sería una inspiración y esto una expiración. Y eso se llama volumen corriente, que apenas equivale a 500 mililitros, que utilizamos cotidianamente. Pero si nosotros quisiéramos inspirar lo más que podamos, por ejemplo, al querernos meter bajo la piscina y bucear, tomamos todo el aire que podemos. Ese volumen se llama volumen de reserva inspiratoria, que equivale a unos 3000 mililitros. O sea, es mucho más que el volumen corriente y este permite tomar esa gran bocanada de aire para aguantar más tiempo. Después, bajo los 500, tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que sería lo contrario. Después de lo que normalmente exhalamos, ese poquito más que podríamos exhalar, ya casi para quedarnos sin oxígeno, sería este de aquí, que equivale a 1100 mililitros. Y finalmente el volumen residual, que este de acá no podemos acceder. Este volumen da la forma a los pulmones y siempre está ahí. Y que solamente lo perdemos al momento de morir. Y equivale a unos 1200 mililitros. Las capacidades son el resultado de la suma de los volúmenes, y como tenemos 4 volúmenes, vamos a tener también 4 capacidades, que son la capacidad inspiratoria, que resulta de la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, equivalente a 3500 mililitros. Otra capacidad es la residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen de residual, equivalente a 2300 mililitros. La otra y la más importante es la capacidad vital, que es la capacidad que el pulmón máxima de la persona viva, es decir, el volumen que nosotros podemos manejar voluntariamente, que serían las 3 de arriba: la reserva inspiratoria, la corriente y la reserva expiratoria, que sumadas dan 4600 mililitros, que es lo que nosotros voluntariamente podemos mover de aire en nuestros pulmones. Y si sumamos estas 3 más el volumen residual, sería la capacidad pulmonar total, la cual no podemos mover en su totalidad, pero sería el volumen que se puede caber en un pulmón, que sería de 5800 mililitros. También existen otros volúmenes, como el volumen respiratorio minuto, que es la frecuencia cardíaca por el volumen corriente, lo cual normalmente son de 6 litros por minuto, y el espacio muerto, el cual es el aire que ingresa pero no hace el intercambio. Esto de que existe espacio muerto alveolar, anatómico y fisiológico, y normalmente es de 4.2 litros por minuto. La espirometría es una prueba más sencilla que valora la mecánica ventilatoria. Es el estudio de la ventilación pulmonar mediante el registro del movimiento del volumen de aire que entra y que sale de los pulmones. Esto dependerá del calibre de los bronquios, propiedades elásticas del tórax, pulmones y la integridad de los músculos ventilatorios. Se lleva a cabo utilizando un espirómetro, un dispositivo especial que registra la cantidad de aire que un sujeto inhala o exhala, así como la velocidad a la cual dicho aire es desplazado hacia afuera o dentro del pulmón. El espirómetro da un espirograma, el cual es un trazo que registra el volumen con relación al tiempo, en donde en el eje Y representa el volumen en litros y en el eje X representa el tiempo en segundos. También hay medidas importantes en el desempeño ventilatorio, en donde ciertas enfermedades o condiciones afectan la velocidad a la cual el aire puede moverse a través de los pulmones, que son catalogadas como enfermedades obstructivas. La capacidad de los pulmones para expandirse son catalogadas como enfermedades restrictivas. Y la espirometría revela tanto la velocidad de flujo del aire y el volumen del aire desplazado. Estos estudios pueden identificar a aquellos individuos que tengan estas enfermedades o condiciones, las cuales se pueden determinar mediante 3 mediciones obtenidas por la espirometría, las cuales son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y el cociente del volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital forzada. La capacidad forzada es el volumen total de aire exhalado después de una maniobra expiratoria forzada, el cual es el acto de exhalar tan fuerte y rápido como sea posible, después de una inspiración máxima. El volumen expiratorio forzado en un segundo es la cantidad de aire que una persona expulsa durante el primer segundo de una maniobra expiratoria forzada. Y el coeficiente de estos de aquí se obtiene con el volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital forzada. Y este de aquí nos permite determinar si el patrón es obstructivo, restrictivo o normal. Hablamos de una capacidad vital forzada y de un volumen expiratorio forzado en 1 segundos normales cuando estas de aquí superan el 80%. Y hablamos cuando el coeficiente supera el 70%. Hablamos de un patrón obstructivo cuando el coeficiente y el volumen expiratorio forzado en un minuto están por debajo de los valores normales, pero la capacidad vital está superior al valor normal. Hablamos de una enfermedad restrictiva cuando el coeficiente está en un valor normal
pero el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital están por debajo de los valores normales. Y hablamos de un patrón mixto cuando las tres variables se encuentran por debajo de sus valores normales, y cuando hablamos de un patrón normal es cuando las tres están sobre sus valores normales. Antes de realizar el examen de la espirometría, se recomienda que se siente en una silla cómoda con sus pies apoyados completamente sobre el suelo, y se le podría solicitar que retire sus prótesis dentales. También se les aconseja seguir las instrucciones exactamente del médico. Pasos de la espirometría. Levantará su cabeza y su mentón de modo que pueda respirar con mayor facilidad. Después, se colocará un gancho en la nariz para evitar que el aire salga de sus fosas nasales. Luego, tomará un respiro profundo, llenando completamente sus pulmones con aire y reteniéndolo. Usted colocará el dispositivo bucal del espirómetro entre sus dientes y cerrará fuertemente sus labios alrededor de él. Finalmente, usted expulsará el aire fuera de sus pulmones tan fuerte y rápidamente como pueda, continuando respirando hasta que su cuidador le diga que se detenga. Si es un adulto, usted soplará durante al menos 6 segundos. Los niños de 10 años y menos soplarán durante 3 segundos. Usted necesitará realizar un examen de espirometría correctamente 3 veces para obtener resultados precisos. Presión intrapleural, tensión superficial y agente tensioactivo. Diferencias entre la presión intrapleural y tensión superficial. Ambos conceptos están relacionados con los mecanismos de la mecánica ventilatoria, es decir, la inspiración y la expiración. La presión intrapleural es debida a la presencia de agua entre las membranas pleurales que rodean los pulmones, que en realidad es una diferencia entre las fuerzas de retroceso elástico de la caja torácica hacia el exterior y la fuerza de retroceso elástica de los propios pulmones que expulsarían el aire por las vías aéreas. Esta diferencia nos da una presión negativa, que tiene una media en torno a los 5 centímetros de agua. Durante la inspiración es de menos 7.5 centímetros de agua y durante la expiración es de menos 5 centímetros de agua. Y como digo, es ejercida por las fuerzas de interacción del agua en el interior de las pleuras. La importancia o la función de esta presión intrapleural es evitar la atlesia o colapso o cierre completo de los pulmones durante nuestras exhalaciones, de manera que, aunque hagas una exhalación forzada, tus pulmones siempre mantengan cierta cantidad de aire. Un aire que llamamos volumen residual, en torno a 1 litro o litro y medio, o como ya dijimos anteriormente, 1200 mililitros, que es importante para luego poder hacer una correcta inhalación y que tengamos suficiente presión transpulsional para hacerlo. Esta presión intrapleural no es suficiente para la inhalación, para coger aire nuevo desde el medio externo. La tensión superficial, sin embargo, es debida a la presencia de agua, pero en este caso en el interior de los alvéolos en contacto con los neumocitos tipo 1. Este agua es necesaria para que no se sequen esas células, porque una célula viva no puede estar en contacto con el aire. Dentro del alvéolo, lo que sucede cuando el agua está en contacto con el aire es que tenemos aquí una tensión superficial, que es la fuerza debida a la interacción de las partículas de agua con el aire, y es la misma fuerza responsable de que los insectos caminen por encima del agua. Según la ley de Laplace, se genera una presión en 2 veces esta tensión superficial sobre el radio, lo que quiere decir que es inversamente proporcional al radio. Esto dice que nos está generando una presión, una fuerza que es la fuerza de retroceso elástico de expulsión del aire por las vías aéreas, pero que va a hacer que los alvéolos de pequeño tamaño pudiesen llegar a colapsar. Podríamos añadir que la presencia de moléculas de sulfandante es un tensioactivo que va a disminuir esta tensión superficial de manera que va a evitar ese exceso o retroceso elástico. Por lo tanto, la tensión superficial es una fuerza de salida del aire ejercida por la presencia de agua, mientras que la presión intrapleural es presencia de agua en las pleuras y evita el vaciado. Factor tensioactivo. El agente tensioactivo que se encuentra dentro de la superficie de los alvéolos pulmonares es el surfactante, la cual es producida por los neumocitos tipo 2 y está presente en un 10% de la superficie interna, la cual ayuda a disminuir la tensión superficial que se encuentra dentro del alvéolo. Esto lo hace por su composición, debido a que este de aquí está compuesto por algunos iones, fosfolípidos y proteínas como apoliproteínas. Los fosfolípidos ayudan muchísimo a disminuir dicha tensión superficial debido a que la cabeza hidrófila va a estar en contacto con las moléculas de agua y las colas grasas van a estar enfocadas al aire. Esta de aquí ayuda a aumentar la capa de agua debido a que si hay una mayor capa de agua va a haber una menor tensión superficial, pero si esta capa de agua es más fina va a haber una mayor tensión superficial debido a que las moléculas van a tender a atraerse con mayor intensidad, por ende aumentando la presión alveolar, produciendo o pudiendo producir un colapso alveolar. Oximetría de pulso. La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigilia la frecuencia cardíaca y la amplitud de pulso. La presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial se denomina PaO2 y el porcentaje de saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se denomina SaO2, y cuando mide esta por un oxímetro de pulso, este valor se denomina SpO2.
Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con el oxígeno, el oxímetro de pulso usa la espectrofotometría basada en que la oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada y la desoxihemoglobina o hemoglobina reducida absorben y transmiten determinadas longitudes de ondas de espesor luminoso para la luz roja, las cuales oscilan entre 640 a 660 nm, y la luz infrarroja, que oscila entre 910 a 940 nm. En donde tenemos que la desoxihemoglobina está caracterizada por una mayor absorción de luz roja, un rango de longitud de onda que oscila entre los 600 a 700 nm, y la hemoglobina exhibe una mayor absorción en el espectro infrarrojo que oscila entre 850 a 1000 nm. Situaciones que afectan la exactitud de las mediciones en los oxímetros de pulso: movimiento, baja perfusión, pigmentación de piel y pintura de uñas, interferencia electromagnética, interferencia de la luz ambiental y variantes de hemoglobinas. Dentro de estas variantes tenemos a la carboxihemoglobina, que a mayor presencia de esta molécula en la sangre sobreestima los valores de oxigenación arterial, porque la carboxihemoglobina absorbe la luz roja en un grado similar a la desoxihemoglobina, la cual oscila entre 572 nm, por lo cual al incrementar 1% de la saturación del oxígeno por cada 1% de carboxihemoglobina circulante. Otra variante es la metahemoglobina, la cual su presencia es normalmente menor al 1% y no da problemas, pero en intoxicaciones por sulfonamidas, uso de anestésicos, óxido nítrico y derivados artificiales puede elevarse, causando alteración de la lectura, porque la metahemoglobina absorbe la luz en forma similar a la desoxihemoglobina, lo cual no puede ser discriminado por el microprocesador del oxímetro.